Hola amigos, bienvenidos al episodio número 14 de La Rueda del Alfarero. Estamos este mes en Lucas capítulo 8 versículos 40 y 41 y versículos 49 a 56, que tiene que ver con la resurrección de la hija de Jairo, un jefe de una sinagoga. Comencemos con versículo 40. Jesús acaba de regresar en una barca de un lado del lago de Galilea y llegó a la orilla del lago y se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Entonces, él comenzó, tan pronto que él llegó en la orilla del lago, vino a él el jefe de una sinagoga y algo sucedió, o sea que el hombre se tiró a los pies de Jesús y después Jesús comenzó a irse a la casa de este jefe. Voy a leer versículos 40 y 41 de Lucas capítulo 8. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Entonces Jesús se puso en camino, dice la palabra, y en el camino hacia la casa de Jairo, una mujer que sufría de una hemorragia tocó el borde de su manto y recibió sanidad. Jesús la ministró y dijo con ella, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, versículo 48, vete en paz. Tan pronto que Jesús dijo eso, vino un pariente de Jairo y que le avisó que su hija estaba muerta. Versículo 49. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Versículo 51. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida, literalmente dice que su espíritu volvió a ella y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer y los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaron a nadie lo que había sucedido. Este pasaje responde o da respuesta a dos preguntas. ¿Cuáles son las cosas del ambiente que pueden mejorar el efecto de oración para sanidad? Y dos, ¿cuáles son los rasgos personales que ayudan al proceso de sanidad? Bueno, la respuesta de cada pregunta es: el ambiente de fe y tranquilidad es un entorno más adecuado para orar para los enfermos. Tener música de un volumen alto, multitudes de personas llenas de incredulidad o buscando un escándalo en vez de buscar al Señor, son obstáculos para la obra sanadora del Señor. Y cuando hablamos de los rasgos personales, humildad, desesperación y primordialmente fe en Jesucristo son rasgos que lleva a la persona de ser candidato para sanidad. Bueno, Jairo fue el jefe de la sinagoga y se nota aquí que tuvo una hija unigénita que tenía 12 años y estaba muriendo. El hecho de que la hija estaba enferma aumentaba la desesperación de Jairo. Y el hecho de que él se arrojó a los pies de Jesús
muestra su humildad y su amor hacia su hija. Gente de este carácter humilde, gente que está pero desesperada, siempre se abren a la voz de Dios y son personas que van a ver muchas veces milagros. En el momento que el pariente de Jairo llegó y dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, Jesús respondió a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Jesús tuvo que confrontar, tuvo que retar esta emoción negativa de temor, porque el temor siempre es un obstáculo a la sanidad también. Pero fue normal de sentir temor de parte de Jairo, porque humanamente la situación ya fue imposible. Pero Jesús retó esta emoción. Hay veces cuando yo estoy orando por los enfermos que yo les hablo sobre sanidades de otras personas en las cuales he orado que tienen la misma condición de este enfermo, para que ellos sienten el ánimo que he visto con mis propios ojos a alguien siendo sanado con lo que ellos tienen, para que se animan. A veces muestro testimonios que tengo en nuestro sitio de web, capaz.info, y si quieren ver más testimonios de sanidad, pueden ir a nuestro sitio de web y verlo. Pero a veces muestro los testimonios en mi teléfono para animarles también de ver sanidades que he visto con mis propios ojos también. Es interesante que Jesús trató de controlar el entorno, el ambiente para sanidad. Marcos capítulo 5, versículo 37 dice que Él no dejó que nadie le acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, la multitud que lo había recibido en la orilla del lago, Él no los dejó acompañarlo yendo a la casa de Jairo. Nada más llevó sus 3 discípulos más cercanos y Jairo, el pariente de Jairo, y no sé cuántos más, pero no tuvo que ir, no quiso ir con una multitud, porque una multitud a veces está llevada por emociones, a veces por el escándalo. Entonces Jesús quiso tener un grupo pequeño, pero con fe muy alta. Jesús también supo que iba a enfrentar dolientes profesionales, porque esta fue la costumbre. Tan pronto que una persona muriera en el primer siglo, llegaron dolientes profesionales, dolientes pagados para llorar y tocar instrumentos como una flauta, mostrando el dolor, la aflicción, la tristeza de que alguien murió. Y Jesús supo que él iba a enfrentar todo eso, porque esta fue la costumbre de aquel tiempo. Entonces llevó un grupo pequeño, porque él en este momento dijo a ellos, ella no está muerta, sino dormida. Y ellos se rieron y comenzaron a burlarse de él. Es típico del mundo de burlarse de los decretos de Jesús. Lo que Jesús dice en su palabra, el mundo va a burlarse de él. Ahora, a veces hay que tener valentía de decir lo que sentimos de Dios y sin miedo, sin vergüenza, declarar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones con respecto a una sanidad. Y al final Jesús, al entrar en la recámara de la niña, Él ayudó a la niña de levantarse. Es muy interesante. Y dijo, según Marcos, en arameo, Talita cum, que en arameo significaba, niña, a ti te digo, levántate. Es interesante que Jesús habló en ella en arameo, que fue el idioma, el lenguaje nativo de aquellas personas, porque los magos del primer siglo utilizaban oraciones desconocidas, como ritos, como cosas extrañas. Pero Jesús habló en el lenguaje normal, el lenguaje común y corriente, para que los padres y los discípulos pudieran entender exactamente lo que Él estaba diciendo a ella. Y otra vez, en vez de reprender un espíritu de muerte, habló a la niña en el cielo para que ella regresara a su cuerpo.
Y dice literalmente en este pasaje, y volvió su espíritu en ella. Aunque si uno ve el margen de la NBI, ahí nos muestra la traducción original, que volvió su espíritu a ella. Entonces yo quisiera animarles que siempre tomen en cuenta el entorno en el cual usted se encuentra orando por un enfermo y tratar de quitar las distracciones, tratar de aumentar la fe de la persona y animar a la persona a punto a veces de tomar la persona por la mano para levantar a la persona si está coja o si la persona está en una silla de ruedas también a veces no es mal orar después e intentar a subir la persona para que ellos sienten la fuerza de Dios entrando en su cuerpo para que puedan subir. Jesús hizo eso, Él la tomó por la mano. Ahora quiero orar para ustedes, para que Dios aumente su fe para orar por los enfermos y para que tengan la certeza que cuando tú hablas lo que Dios ha puesto en su corazón, Él lo va a hacer. Señor, te presento a mis amigos que están mirando este video de la rueda del alfarero, que tengan más fe y que escuchen su voz y siempre traten de crear un ambiente de fe cuando están orando por los enfermos. En el nombre del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo mes en la rueda del alfarero.